Bueno, yo soy Judith Flores Chamba, yo soy parte del movimiento de mujeres y feministas del Ecuador, soy parte de lo que es la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, estudié sociología y política y ahora estoy estudiando historia, ¿no? He militado por varios años en el Ecuador, he trabajado con el movimiento aparte del movimiento de mujeres, con el movimiento indígena y campesino, y soy mamá del Matías Amaro, que ahora está en etapa de transición a la adolescencia. Entonces esas son mis, digamos, mis intereses y mis angustias en este momento. Digamos, como preámbulo para poder entender el proceso de la última constituyente en el Ecuador, es pertinente ubicar que en el Ecuador, desde el proceso de constituirse como Estado-Nación, como república, digamos, entre comillas, siempre ese concepto, a partir de 1822 a la fecha se han hecho entre 18, 19 y 20 constituciones, ¿no? Esto, digamos, para algunos autores que podría dar cuenta de la imposibilidad de tener una nación firme, estable, digamos, muy tranquila, para otros autores o para otra gente pensamos que esta es la posibilidad permanente de poder establecer una relación entre los procesos, entre las élites que están conformando siempre la nación, ¿no es cierto?, que están imponiendo modelos económicos, políticas, y entre sectores subalternos que estamos también planteando de manera permanente interpelaciones a un modelo de Estado-Nación que es colonialista, que es patriarcal y que es capitalista. Entonces, digamos, son acuerdos permanentes, no se pueden leer también de esa forma, como acuerdos que estamos, como nuevos pactos sociales a los que estamos llegando de tanto en tanto de cara a procesar formas comunes de convivencia. Entonces, digamos que es lo que hay que entender. El otro elemento que coloco yo ahí es que si bien la Constitución del 2008 es de avanzada, es muy interesante, la de 1998, 10 años anterior, ya recoge una ampliación de derechos muy importante en el país, sobre todo en la línea de reconocer el Estado plurinacional, la interculturalidad, derechos de las mujeres, reconocer el trabajo reproductivo como parte del trabajo productivo, derechos de la naturaleza, derechos de las minorías, o más que de las minorías, de la diversidad sexual. Entonces se va recogiendo ahí en el 98, y en el 2008 se recogen ya, digamos, de manera más amplia una agenda política de debate. Entonces, estos son los digamos, hay muchos más, pero estos son los antecedentes que nos llevan a un momento en el 2008, cuando llega el gobierno de la Revolución Ciudadana, de Alianza País y de Rafael Correa a la presidencia, los que nos permiten, digamos, empujar con mucha fuerza en la Asamblea digamos, la posibilidad de elaborar una constitución que recoja todo un legado de luchas de manera muy importante contra el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, uno de los ejes en lo económico que se planteaba con fuerza era salir del modelo neoliberal. Para salir del modelo neoliberal, los planteamientos que hacíamos las organizaciones era una economía comunitaria, una economía social, una economía popular, reconocer esa diversidad de la economía, pero además mirarla, digamos, como eje, como base de una economía, de la economía nacional. Quizá uno de los elementos que haya que considerar también en el proceso previo, es digamos, esta diversidad de actores que llegamos, ¿no? O sea, el movimiento indígena a partir del 90
el levantamiento indígena que emerge con mucha fuerza y que logra constituirse y consolidarse como un actor político, pero no solamente un actor político frente al poder, sino un actor legitimado, porque el movimiento indígena tiene la capacidad de plantearnos una propuesta de país, una propuesta que rebasaba las necesidades de reconocimiento a ellos, digamos, o que rebasaba las demandas de tierra, de terminar con un proyecto hacendatario y conservador en la sierra, que a pesar de la reforma agraria en el 64 se seguía manteniendo. Digamos, este movimiento indígena llega con esta legitimidad, digamos, dentro del proceso de resistencia y se coloca ahí con toda su propuesta, ¿no? El movimiento de mujeres llega con mucha fuerza, también porque habían tenido una presencia muy fuerte y un rol ético muy fuerte, sobre todo en la lucha contra el gobierno de Abdalá Bucaram. O sea, un gobierno que fue muy explícito en sus expresiones machistas, tenía ministros extremadamente machistas, la figura de Abdalá era muy grotesca en este sentido, digamos. Entonces son las mujeres las que tienen muestras iniciales en la resistencia, se toman subsecretarías, se tomaron un hotel, o sea, hacían acciones públicas que decían nosotras no vamos a permitir. Entonces también, digamos, este movimiento de mujeres llega con mucha fuerza. Están igual los estudiantes, está todo un tejido organizativo barrial, un tejido organizativo en torno a la fe, que es los rezagos de lo que la organización fuerte en torno a la etología de la liberación. Estaban los ecologistas, que por varios años habían mantenido esta demanda de poder pensar una economía que no esté basada en el petróleo. Y también están los trabajadores, pero están el movimiento de trabajadores y el movimiento sindicalista disminuido, digamos, ¿no? Entonces, golpeado porque ellos habían sido puntales importantes en la lucha contra la privatización de las empresas estatales. Entonces llega, digamos, con presencia, sobre todo el movimiento de servidores públicos, llega con presencia a la asamblea, pero ya golpeados, porque lo que no podemos negar es que hay unas presencias, que digamos que las luchas sociales, que cuando los movimientos sociales se colocan al frente, también tienen un proceso de desgaste. Entonces llegan golpeados y esta diferencia, digamos, se va a mostrar en ya la Constitución, ¿no es cierto? Esta, digamos, no sé si la palabra adecuada sea disparidad, pero estas condiciones en las que llegan los diversos actores se va a mostrar también ya en el desarrollo de la Carta Constitucional. La convocatoria Asamblea Constituyente, primero lo primero que hay que ubicar ahí es que la convocatoria Asamblea Constituyente no es una demanda, no es un planteamiento que hace Rafael Correa, sino más bien era el primer punto en el mandato que se había constituido en la campaña, digamos, en la plataforma que había mostrado para las elecciones. Es uno de los primeros puntos, ¿no? Había el compromiso de que Alianza País iba a convocar a la Asamblea Constituyente. Entonces, efectivamente, Rafael Correa llega al poder y en el cronograma, si quieres, en el 2006 es elegido Rafael Correa, en el 2007 se plantea una consulta popular a todo el país para mirar si queríamos tener asamblea constituyente. Se acepta que sí, si gana la mayoría. Una vez aceptado se conforman las listas se presentan, digamos, como normalmente, como tradicionalmente, a través de partidos, ¿no? Entonces hay una representación fuerte de Alianza País, donde varias personas vinculadas a los movimientos sociales fueron ahí, participaron ahí, y también otros sectores como Pachacuti, el Partido Socialista, el MPD, que es una parte de la izquierda
digamos, maoísta. Entonces tenemos una composición en la asamblea muy interesante, digamos, una correlación de fuerzas favorable, ¿no? Estaba mucha gente vinculada a organizaciones y a movimientos sociales. Quizá lo que falta ahí detallar es que Alianza País se constituye no como un partido político, sino como un movimiento. Y al constituirse como movimiento entran varios sectores, ¿no es cierto?, que luego se han ido retirando algunos, pero entran varios sectores de izquierda, ¿no? Entra ruptura de los 25, entra un grupo que había estado en Pachacuti, que se desprende de Pachacuti y entra Alianza País, estaba gente vinculada con Alberto Acosta, o sea, entonces varios, tanto como movimientos políticos o como organizaciones o como gente vinculada a ciertas organizaciones. Entonces, por eso también es mucho más fácil que cuando se conforman las listas para asambleístas, sea esta gente la que va a ser nominada asambleísta en la constituyente. Teníamos una correlación favorable muy interesante, digamos, y esta correlación de fuerzas permite una relación permanente entre lo que pasaba en Montecristi, que es la ciudad donde se desarrollaron todas las reuniones y sesiones de la constituyente, y lo que pasaba en el resto del país. Y lo que pasaba en el resto del país es que se activó un tejido organizativo sectorial y territorial que estaba discutiendo de manera permanente cómo íbamos a aportar en la constituyente, ¿no? Y ya sea a nivel, digamos, nacional o a nivel temático. Entonces, procesos como los de CONAIE, FENOCIN, el movimiento también evangélico de los indígenas, digamos, eran permanentes, permitieron tener reflexiones a nivel más particular, digamos, de los derechos colectivos, etcétera, etcétera, pero también a nivel de país, ¿no? El movimiento indígena presenta su propuesta de constitución para el país. El movimiento de mujeres discute una propuesta, digamos, un poco más amplia, más general, pero también de país. Cuál era la economía que queremos, cuál era el tipo de sociedad que queremos, qué tenemos que ver nosotras con los temas internacionales, qué teníamos que ver nosotros con temas como la producción agraria. Se van mostrando, porque también en el movimiento de mujeres estamos todas, ¿no? Aparte de los temas que digamos que nos atañen, por así decirlo, de manera exclusiva a la mujer, o que nos preocupan más que nos atañen, que nos preocupan más, como el tema de violencia, soberanía del cuerpo. Estábamos pensando en esas cosas, ¿no? Entonces, digamos, igual tienes el movimiento, una de las cosas que se consigue en la Asamblea, en el texto constitucional, digamos, es el agua como derecho humano, y tienes detrás de ese par de artículos, tienes un movimiento de organizaciones de regantes, de organizaciones de usuarios del agua muy amplia, que se movilizó, que discutió, que tenía foros de debates, que no son del último tiempo, que no son del último año, sino que se vienen dando desde hace varios años, ¿no? Y cosa parecida con el movimiento indígena, con el movimiento de mujeres. Tienes los jóvenes pensando en qué país queremos como jóvenes. Tienes los ecologistas pensando en la economía del país, no en el cuidado de la naturaleza y de los animalitos, sino pensando y cuestionando que el eje que permite desarrollar la economía en el Ecuador es el petróleo, y que por lo tanto hay que repensar el modelo extractivista. Entonces, cuando llegamos a la Asamblea Constituyente, se van colocando todos esos debates. Digamos, ahí los avances son significativos, son importantes, ¿no? En términos de derechos hay una ampliación muy importante, pero eso contrasta con la otra parte del marco de la Constitución, con
el otro bloque de propuestas constitucionales que centran mucho el poder en el presidente. Ya mirábamos de alguna forma que esta constitución era muy presidencialista, pero no va a ser luego, sino más bien ya en la segunda reforma o en la elaboración del marco jurídico secundario, donde se va a desarrollar con más fuerza este sistema presidencialista que centra todas las funciones y que ha logrado ahora efectivamente controlar casi todas las funciones del Estado en las decisiones del presidente. Por otro lado, en este mismo marco se coloca a la función, se arma una función más en el país, que es la función ciudadana, que lejos de de fortalecer las presencias organizativas y el tejido organizativo que era tan fluido en el país, lo que va a pasar a ser luego es a institucionalizar y a funcionalizar estas participaciones ciudadanas para fortalecer la línea del Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos, habíamos pensado que, o se había pensado, nunca, o incluso autocríticamente nunca cuestionamos institucionalizar en mecanismos, digamos, jurídicos y administrativos estatales la participación. Nunca pensábamos que iba a ser tan pernicioso para nosotros. O sea, finalmente lo que ha pasado es que hay un mayor control, que hay una elección de representantes ciudadanos a través de la meritocracia, ¿no? Que deja fuera a muchas personas, ¿no? Entonces pesa mucho si tienes estudios de posgrado y muchos talleres versus si tienes experiencia y coherencia en tu actuación como dirigente de alguna organización. Entonces ahora vas como a un cargo cualquiera, ¿no? Tienes que mostrar una carpeta muy fuerte para ser elegido. Decía Alejandro Moriano, que es un sociólogo muy reconocido en el país, es como si Marx hubiera estado haciendo cola con su carpeta y su currículum para mostrar si efectivamente podía tener una presencia legítima política en su espacio organizado. Pero una cosa sí, entonces se transforma. Ahí hay un límite importante que inicialmente no lo miramos y que, digamos, de cierta forma, ahora ya evaluando con el tiempo, creo que no estuvimos mirando cuáles eran las bases que sostenían este modelo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que ha pasado luego de la Constitución, ¿no? O sea, ¿qué pasó inmediatamente luego de aprobado el texto constitucional? Primero que la Constitución tenía una legitimidad impresionante, porque se había convocado a una consulta popular para ver si se hacía o no, y si se hacía. Se había convocado a elecciones para elegir a los asambleístas y estaban nuestros asambleístas o los que nosotros considerábamos nuestros, entre comillas. Y luego de aprobado el texto y luego de acabado el texto constitucional se convocó a otra asamblea, a otra consulta popular o referéndum, ya no recuerdo muy bien, pero bueno, otras elecciones para aprobar y todo el mundo aprobó y decíamos sí. Entonces, digamos, con toda esta legitimidad, lo que esperábamos era que en el marco secundario, en el marco legislativo secundario, pudiera ir no solo haciéndose carne, sino profundizándose. ¿Por qué? Porque habíamos cedido ciertos debates, en el caso de nosotras las mujeres, habíamos cedido ciertos debates en pro de tener un texto constitucional que recogiera todos los avances, pensando en que en el debate secundario, en las leyes secundarias, se iba a fortalecer y a profundizar estos temas, ¿no? Por ejemplo, en concreto, habíamos cedido nuestra demanda de despenalización total del aborto, porque eso generaba muchas tensiones y necesitábamos que se bajaran esas tensiones para que toda la propuesta estuviera, ¿no? Claro, siempre con la intención, quizá la ilusión, falsa, digamos, de que se iba a poder a futuro profundizar ese tema. Lo que pasa es que a paso seguido, después de aprobar la Constitución, comienza todo un proceso de retroceso y de contrarreforma en el marco legal secundario.
Tenemos de arranque la ley de minería, que ya digamos que permite lo que la Constitución en teoría está negado, que era, por ejemplo, permitir procesos de extractivismo en territorios indígenas, o que eso estuviera normado y controlado por el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué ha caracterizado este post? Varias cosas, ¿no? La elaboración de leyes que tienen como estrategia, digamos, colocar elementos que son de avanzada y que aparecen de avanzada con elementos muy retrógrados, ¿no? Si piensas, por ejemplo, pienso en una de las leyes, ¿no?, que es el tema de la ley de justicia y redistribución laboral. Ya el nombre te parece primero de avanzada, ¿no? Segundo, uno de los elementos, de los muchos elementos que ahí se plantean, es el tema de seguridad social universal para las amas de casa. Entonces, claro, dices, wow, esta ley hay que apostar. Y se le coloca un elemento ahí, se coloca las mujeres, tendrán seguridad social, cosa que para nosotras es, digamos, quizá aquí en Europa es más fácil pensarlo, pero en América Latina es bien difícil pensar en seguridad social si no trabajas fuera de casa, digamos, y aún trabajando fuera de casa no es que tienes seguridad social. Pero entonces es de avanzado, pero esa ley ha permitido. En esa misma ley tienes un retroceso súper importante en el resto de derechos de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, y tienes cosas así. Entonces, entramos, creo yo, un error, entramos a veces en debates falsos de, pero no, si este punto es de avanzada y no leemos todo el texto constitucional. Esa ha sido una estrategia, por supuesto, muy bien pensada, que está conectada con la estrategia comunicacional del gobierno de vender las cosas, ¿no? Esta ley va a hacer esto, ¿no? La otra ley va a hacer lo otro, la otra... y lo que ha pasado es que en estas otras leyes se han ido, digamos, desmontando todos los avances institucionales, constitucionales que teníamos. Entonces, eso es digamos, como lo primero respecto a las leyes. ¿Qué es lo que pasa en esta elaboración del marco secundario legislativo? Es que se comienza a profundizar una idea de participación falsa, que finalmente ahora al evaluar hace que nosotros y nosotras miremos que no ha habido una participación. Hay una exclusión muy fuerte de la participación que se contrasta con un discurso y con ciertos mecanismos y mañas, porque no son estrategias, sino son mañas para hacer creer que ahí estamos participando, por mencionar, ¿no? Se arman grandes reuniones para discutir la ley XXX y vienen muchas organizaciones, va mucha gente, pero finalmente ya hay un texto que estaba elaborado, ¿no? No lo digo yo, sino lo dicen muchos. Tenemos una compañera joven que dice, nos invitan, vamos de todas las provincias, llegamos, discutimos 2 días sobre la ley de los jóvenes y resulta que al final nos pasa un texto que ya está, de ley que ya estaba elaborado previamente, ¿no? Entonces ahí está. Lo otro es jugar con esta idea de cuán representativa ha sido la ley. Si tienes más organizaciones que firman, más personas que firman, al final te dicen, han participado en esta ley 400 personas, 400 organizaciones, todo el país, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va pasando es que la participación cada vez aparece más como una ficción mediática que como una acción concreta. De hecho, ha habido, a nuestro criterio, una intencionalidad de dejar la participación que pueda poner en cuestión o que pueda colocar otras propuestas a debate, ¿no? Hay la ley. En el caso de la discusión de la ley de tierras, ciertas organizaciones campesinas que incluso han estado aliadas con el gobierno, presentaron una propuesta de ley. Esto se puede hacer ahora a través de la Constitución. Las organizaciones pueden presentar propuestas de ley que estén respaldadas por una cantidad X de firmas
y la Asamblea tiene la obligación de discutirlas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que se presentaron esta ley y finalmente la Asamblea hizo un recambio, hizo un reacomodo y no ha discutido esta ley. Esto es inconstitucional. La ley de tierras acaba de ser aprobada hace unas semanas, pocas semanas, y no se consideró y no se debatió esa ley que los legisladores tenían la obligación de discutirla. Entonces, ¿cuál es el criterio para desterrar esta ley? Digamos, ahí siempre hay argumentos jurídicos ficticios, pero se está actuando de manera inconstitucional, pero además de manera antidemocrática. Entonces, lo que ha pasado con la participación ciudadana, con la legislación, digamos, es que no ha habido participación ciudadana. Pero a eso, digamos, se suma una campaña y un conjunto de estrategias de deslegitimación, digamos, mediáticas, del gobierno a los sectores sociales. Lo que pasa con el gobierno de Alianza País es que de aparecer inicialmente hace 8 años como un gobierno que era anti-oligarquías, anti-grupos de poder, ahora es un gobierno que tiene una presencia muy fuerte que contrarresta con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, ¿no? Contra la izquierda organizada, contra la izquierda institucional ha ido de manera muy fuerte, ¿no? O sea, contra el movimiento popular democrático ha tenido una línea terrible, digamos, de deslegitimación. Entonces tienes una línea de deslegitimación que está centrada básicamente en buscar y en escarbar las incoherencias de tu vida política y personal y mostrarlas en la pantalla pública. Está una línea de judicialización de la protesta social que está también relacionada con un decreto que estaba pensado, el decreto 16, que estaba pensado para normar, digamos, para controlar más las organizaciones sociales. Muchos, al menos el dato que teníamos hasta el año anterior, 250 compañeros, hombres y mujeres, judicializados, encarcelados o con sentencia o sentenciados, algunos ya han cumplido sentencia en cárcel y han salido por la protesta social. Delitos como terrorismo, como subversión, que no habían sido aplicados ni siquiera en la dictadura, ahora han sido aplicados y así se han colocado. Entonces, sí tenemos un momento, digamos, como de mucha debilidad por toda esta arremetida, pero también tenemos un momento de debilidad porque ha habido poca capacidad desde la izquierda y desde las organizaciones sociales para responder a esto. Y es que ahí nos encontramos, digamos, con herencias históricas, con debilidades históricas que no las trabajamos a tiempo, como personalismos, o sea, es tan fácil que llegue el presidente y sea tan él solo, porque también tenemos en la izquierda una línea de dirigentes que se han mantenido todo el tiempo, una incapacidad de fortalecer procesos de formación, de debate y de reflexión, una incapacidad de leer críticas como constructivas, ¿no? O sea, en la izquierda y en los movimientos sociales es difícil de hablar de un proceso de crítica y autocrítica, no lo estamos haciendo y eso es necesario. Entonces, digamos, con estas limitaciones y con estas debilidades llegamos a un gobierno que nos vende una idea y una imagen de poder, de que iba a haber cambio, y cuando todo se da la vuelta, ¿no es cierto?, no hemos logrado responder a eso y no hemos logrado tampoco responder a eso porque dentro de ese gobierno se ha quedado un grupo que dice ser de izquierda, que eran antes nuestros compañeros y que han jugado un rol cómplice, digamos, con el silencio o peor aún, siendo ellos actores de reformas y de un proceso de reformas que atentan a nuestros avances como en los derechos desde las organizaciones sociales.